Si el U-505 hubiera transmitido lo que sabía, el día de nunca habría ocurrido. Miles de soldados aliados habrían muerto antes de tocar la arena de Normandía. La guerra habría tomado un giro completamente distinto. Pero algo pasó en medio del Atlántico, el 4 de junio de 1944, algo que cambió el destino de millones de personas sin que la mayoría del mundo lo supiera jamás. Y si me acompañas en esta historia, si te suscribes ahora mismo para no perderte los secretos más oscuros y fascinantes de la Segunda Guerra Mundial, te voy a contar cómo un solo submarino estuvo a punto de entregar la victoria a Hitler, y cómo un grupo de hombres valientes lo impidió en el último segundo posible. Era el 4 de junio de 1944, 2 días antes del desembarco más importante de la historia moderna. El U-505 navegaba en las profundidades del Atlántico, a unos 200 kilómetros de la costa africana. Era un submarino alemán tipo 9C, uno de los más letales de la Kriegsmarine. Dentro de ese casco de acero, 49 hombres respiraban el aire viciado, húmedo y denso que caracterizaba a esos ataúdes submarinos. Su comandante, Oberleutnant Harald Lange, llevaba semanas en el mar, cazando convoys aliados con una eficiencia mortal. Pero el U-505 no era un submarino cualquiera. Llevaba algo consigo, algo que los aliados no podían permitir que llegara a Berlín. Durante semanas, el U-505 había estado patrullando cerca de las rutas de los convoys que transportaban tropas y equipos hacia Inglaterra, preparativos evidentes de una invasión inminente. Los alemanes sabían que algo grande se avecinaba, pero no sabían dónde ni cuándo. Y en los archivos cifrados del U-505, en sus registros de navegación, en las observaciones meticulosas de su tripulación, estaba la respuesta. Habían visto demasiado. Sabían demasiado. Y si esa información llegaba a manos del alto mando alemán, si conseguían transmitir lo que habían observado, los códigos que habían interceptado, las posiciones que habían rastreado, el desembarco de Normandía sería una masacre. Ese mismo día, a miles de kilómetros de distancia, en Inglaterra, el general Dwight Eisenhower miraba por la ventana de su cuartel general mientras la lluvia golpeaba los cristales. La operación Overlord, el desembarco en Normandía, estaba programada para el 5 de junio. Pero el clima no acompañaba. Las olas del Canal de la Mancha se levantan como montañas furiosas. Los pronósticos eran terribles. Eisenhower sabía que si el U-505 o cualquier otro submarino alemán lograba detectar la flota invasora antes de tiempo, todo estaría perdido. La ventaja de la sorpresa era lo único que tenían. Sin ella, los búnkeres alemanes, las ametralladoras, los cañones apuntando hacia el mar, convertirían las playas en un infierno del que nadie saldría vivo. El peso de millones de vidas descansaba sobre los hombros de ese hombre. Y en medio del océano, el U-505 seguía navegando, cada vez más cerca de transmitir su informe. Pero volvamos al submarino. La vida a bordo del U-505 era brutal. Los hombres pasaban semanas sin ver la luz del sol, durmiendo en turnos en literas húmedas, comiendo raciones rancias, respirando un aire que olía a diésel, sudor y miedo. El sonido constante de los motores, el goteo del agua, el crujido del metal bajo la presión del océano, todo eso era su realidad diaria. Y en medio de esa rutina infernal, había algo más, algo que ninguno de ellos podía ver pero que todos sentían, el peligro. Los aliados habían intensificado sus patrullas antisubmarinas. Sabían que los U-boats alemanes eran la mayor amenaza para sus planes. Grupos de cazadores, buques de guerra equipados con sonar y cargas de profundidad, recorrían el Atlántico día y noche, buscando esos depredadores silenciosos. Y el U-505 estaba en su radar. La mañana del 4 de junio, el comandante Lange ordenó al submarino ascender a profundidad de periscopio para verificar su posición, y si era posible, transmitir un informe a la base. Necesitaban comunicar lo que habían visto, los movimientos masivos de tropas, los patrones de navegación inusuales, las frecuencias de radio que habían interceptado. Pero justo cuando el periscopio rompió la superficie del agua, algo apareció en el horizonte. Un destructor estadounidense. El USS Guadalcanal. No estaba solo. Lo acompañaban 5 destructores de escolta, el Pillsbury, el Pope, el Flaherty, el Chatelain y el Jenks. Era un grupo de cazadores antisubmarinos comandado por el capitán Daniel Gallery, un hombre obsesionado con una idea que muchos consideraban imposible, capturar un submarino alemán intacto. Lange no lo pensó 2 veces. Ordenó inmersión de emergencia. El submarino se hundió rápidamente, pero ya era tarde. El sonar del Chatelain había detectado el contacto. El operador de sonar gritó las coordenadas y el capitán del destructor ordenó lanzar cargas de profundidad.
Las explosiones comenzaron a sacudir el U-505 como si fuera una lata vacía. El casco metálico gemía bajo la presión. Las luces parpadeaban. Los hombres se aferraban a lo que podían mientras el agua comenzaba a filtrarse por las juntas. Lange sabía que tenían minutos, tal vez segundos, antes de que el submarino se convirtiera en su tumba. Ordenó emerger. Era su única opción. Salir a la superficie y enfrentar lo que fuera necesario, porque quedarse abajo significaba morir ahogados o aplastados por la presión. Cuando el U-505 emergió violentamente, rompiendo la superficie del agua como una ballena herida, la tripulación alemana salió corriendo de la torre de mando. Los estadounidenses comenzaron a disparar, pero no para hundir el submarino, sino para mantener a raya a la tripulación. Gallery había dado órdenes estrictas, quería ese submarino intacto. Lange y sus hombres, convencidos de que iban a morir, activaron las cargas de autodestrucción. Era el protocolo. Antes de abandonar el submarino, debían asegurarse de que ningún secreto cayera en manos enemigas. Abrieron las válvulas de inundación y lanzaron los códigos Enigma al mar, o eso creían. Luego saltaron al agua, esperando que el U-505 se hundiera en cuestión de minutos. Pero algo increíble estaba a punto de ocurrir. El teniente Albert David, del USS Pillsbury, no esperó órdenes. Reunió a un equipo de 8 hombres y abordó una pequeña ballenera. Remaron frenéticamente hacia el submarino que se hundía lentamente, sabiendo que podía explotar en cualquier momento. Subieron por el casco resbaladizo, abrieron la escotilla y descendieron al interior oscuro y lleno de humo del U-505. No sabían si había alemanes escondidos abajo, si las cargas explotarán, si el submarino se hundiría con ellos adentro. Pero bajaron igual. Y lo que encontraron cambió todo. El interior del submarino era un caos. Papeles flotando en el agua, equipos rotos, luces de emergencia parpadeando. Pero David y su equipo se pusieron a trabajar. Cerraron las válvulas de inundación. Desactivaron las cargas de autodestrucción. Y entonces lo vieron. La máquina Enigma. Completa. Funcional. Y junto a ella, los libros de códigos, los registros de navegación, las órdenes operativas. Todo lo que los aliados necesitaban para descifrar las comunicaciones alemanas. Todo lo que podía inclinar la balanza de la guerra. David agarró todo lo que pudo, lo subió a cubierta y lo entregó al capitán Gallery. En ese momento, ninguno de ellos entendía completamente la magnitud de lo que acababan de hacer. El U-505 fue remolcado por el Guadalcanal en completo secreto. La tripulación alemana fue capturada y aislada en campos de prisioneros especiales donde no podían comunicarse con nadie. Los aliados hicieron creer a Alemania que el U-505 se había hundido con toda su tripulación. Ni siquiera las familias de los marinos alemanes supieron la verdad hasta después de la guerra. Fue el secreto mejor guardado de toda la contienda. Y con esa máquina Enigma, con esos códigos, los aliados pudieron descifrar las comunicaciones alemanas durante las semanas más críticas de la guerra. Supieron dónde estaban las divisiones Panzer, cómo respondería Rommel al desembarco, qué órdenes enviaba Hitler. El 6 de junio de 1944, cuando los aliados finalmente desembarcaron en Normandía, lo hicieron sabiendo exactamente qué esperar. Y aunque el día fue sangriento y brutal, fue un éxito. Miles de hombres vivieron porque el U-505 nunca transmitió su informe. Porque Albert David y su equipo arriesgaron sus vidas para capturar ese submarino. Si te das cuenta de la fragilidad de ese momento, de lo cerca que estuvimos de perderlo todo, entonces entiendes por qué esta historia importa. Y si quieres seguir descubriendo historias como esta, momentos decisivos que cambiaron el mundo sin que nadie lo supiera, suscríbete ahora, porque hay muchas más que contar. Después de la guerra, el U-505 fue estudiado, desmontado, analizado hasta el último tornillo. Los ingenieros aliados aprendieron todo sobre la tecnología submarina alemana. La información obtenida salvó vidas en el Pacífico, en el Atlántico, en cada frente donde los submarinos seguían siendo una amenaza. Y luego, cuando ya no era útil, cuando la guerra terminó y los secretos dejaron de importar, el U-505 fue donado al Museo de Ciencia e Industria de Chicago, donde todavía se encuentra hoy. Puedes caminar por su interior, tocar las mismas paredes que tocaron aquellos 49 hombres alemanes, sentir el frío del metal, imaginar el miedo que sintieron cuando las cargas de profundidad explotaban a su alrededor. Es un monumento silencioso a un momento que pudo cambiar la historia, pero que no lo hizo gracias al coraje de unos pocos. Harald Lange, el comandante del U-505, sobrevivió a la guerra. Pasó años como prisionero, años sin saber que su submarino estaba intacto,
que todo lo que había intentado proteger había caído en manos enemigas. Cuando finalmente lo supo, dicen que no pudo hablar durante días. Albert David recibió la medalla de honor por su valentía, pero nunca habló mucho de ese día. Dijo una vez en una entrevista que simplemente hizo lo que tenía que hacer, que cualquier otro hombre hubiera hecho lo mismo. Pero no es cierto. No todos tienen ese tipo de coraje. No todos están dispuestos a bajar a un submarino enemigo que se hunde, sabiendo que podrían no salir vivos. Esta historia podría haber terminado de otra manera. Si el U-505 hubiera transmitido su informe. Si David no hubiera subido a bordo. Si las cargas hubieran explotado. Si cualquiera de esas cosas hubiera pasado, el mundo que conocemos hoy sería completamente distinto. Y eso es lo que hace que la historia sea tan poderosa, tan aterradora y tan hermosa al mismo tiempo. Los momentos decisivos, esos instantes en los que todo pende de un hilo, cuando la valentía de unos pocos puede salvarlo todo o perderlo todo, esos son los momentos que definen quiénes somos. El U-505 es más que un pedazo de metal oxidado en un museo. Es un recordatorio de que la historia no está escrita en piedra, de que siempre hay hombres y mujeres dispuestos a arriesgarlo todo por algo más grande que ellos mismos. Y si esta historia me conmovió, si te hizo sentir algo, entonces compártela, dale like, suscríbete y sigamos descubriendo juntos los secretos que cambiaron el mundo. El capitán Daniel Gallery nunca imaginó que su obsesión por capturar un submarino alemán lo convertiría en leyenda. Antes del U-505, ya había intentado capturar otros 2 submarinos, pero ambas veces las tripulaciones alemanas lograron hundir sus propias naves antes de que los estadounidenses pudieran abordarlas. Gallery estaba frustrado, casi obsesionado con la idea. Sus superiores pensaban que era una locura, que era demasiado arriesgado, que lo correcto era simplemente hundir los submarinos y acabar con la amenaza. Pero Gallery veía más allá. Sabía que capturar un U-boat intacto con su máquina Enigma podría cambiar el curso de la guerra. Y tenía razón. Pero lo que no sabía, lo que nadie sabía en ese momento, era que el tiempo se estaba agotando de una manera que ni siquiera podía imaginar. Mientras el U-505 era remolcado en secreto hacia las Bermudas, en Berlín, el alto mando alemán empezaba a sospechar. El U-505 había dejado de comunicarse. Los submarinos tenían órdenes estrictas de reportarse cada cierto tiempo, de mantener contacto con la base, especialmente cuando operaban cerca de zonas de alta actividad aliada. El silencio del U-505 era preocupante. Los oficiales alemanes revisaron los registros, las últimas posiciones conocidas, las frecuencias de radio. Algunos sugerían que el submarino había sido hundido, como tantos otros. Pero otros, los más paranoicos, los más astutos, empezaban a preguntarse si algo más había ocurrido. Si el U-505 había sido capturado, si su máquina Enigma estaba ahora en manos enemigas, entonces todos los códigos de la Kriegsmarine estaban comprometidos. Cada mensaje enviado, cada orden, cada posición de cada submarino y barco alemán en el Atlántico, todo sería visible para los aliados. Sería un desastre absoluto. El almirante Karl Donitz, comandante de la flota de submarinos alemana, era un hombre meticuloso y desconfiado. No creía en las coincidencias. Y en las semanas posteriores a la desaparición del U-505, comenzó a notar patrones extraños. Los convoys aliados parecían evitar exactamente las zonas donde había submarinos alemanes. Los ataques sorpresa fallaban con demasiada frecuencia. Era como si los aliados supieran exactamente dónde estarían los U-boats antes de que llegaran. Donitz ordenó cambiar algunos códigos, modificar protocolos, pero no podía cambiar todo sin evidencia concreta de que Enigma había sido comprometida. Y esa evidencia nunca llegó, porque los aliados fueron extraordinariamente cuidadosos. Usaban la información de Enigma con moderación, dejaban pasar algunos ataques para que los alemanes no sospecharan, creaban historias de cobertura elaboradas para cada vez que actuaban basándose en información descodificada. Era un juego de engaños dentro de engaños, una guerra de inteligencia tan compleja que hacía parecer simples las batallas en el campo de combate. Pero regresemos al U-505 y a lo que realmente contenía. Cuando los equipos de inteligencia aliados comenzaron a revisar los documentos capturados, se dieron cuenta de que tenían algo más que códigos. Tenían diarios personales de la tripulación, cartas sin enviar, fotografías, informes detallados sobre el moral de las fuerzas alemanas, sobre las condiciones en los puertos, sobre los suministros que escaseaban, sobre las dudas que comenzaban a surgir entre los marineros sobre si realmente ganarían la guerra. Estos documentos ofrecían una ventana única a la mente del enemigo, no solo a sus movimientos militares sino a su estado psicológico.
Y eso era oro puro para los estrategas aliados. Podían entender no solo dónde atacaría el enemigo, sino también cuando era más probable que cometiera errores, cuando la moral estaba baja, cuando era el momento de presionar más fuerte. Uno de los documentos más perturbadores encontrados en el U-505 era el diario personal de un joven marinero alemán llamado Klaus Müller, de apenas 19 años. En sus páginas, escritas con letra temblorosa, describe el terror constante de vivir bajo el agua, de escuchar las cargas de profundidad explotando cada vez más cerca, de preguntarse cada noche si vería el amanecer. Escribía sobre su familia en Hamburgo, sobre su hermana pequeña que le había pedido que volviera a casa sano y salvo, sobre su madre que lloraba cada vez que se despedían. Y en las últimas entradas, escritas apenas días antes de la captura, Klaus admitía que ya no creía que fuera a sobrevivir, que cada inmersión podría ser la última, que estaba cansado de tener miedo. Cuando los interrogadores aliados finalmente lo conocieron en el campo de prisioneros, Klaus tenía la mirada perdida de alguien que ha visto demasiado para su edad. Les dijo que cuando el submarino emergió bajo el fuego enemigo, sintió alivio. Finalmente había terminado. Finalmente podía dejar de huir, de esconderse, de respirar ese aire podrido que olía a muerte. Los aliados trataron bien a la tripulación del U-505, considerando las circunstancias. Fueron separados del resto de los prisioneros de guerra alemanes y mantenidos en instalaciones especiales donde no podían comunicarse con nadie. No se les permitió escribir cartas en casa. No se les dijo por qué estaban siendo tratados de manera diferente. Simplemente desaparecieron del mundo durante años. Sus familias en Alemania recibieron notificaciones oficiales de que habían muerto en combate, que su submarino había sido hundido en el Atlántico. Hubo funerales, lápidas con nombres grabados, madres y esposas vestidas de negro llorando a hombres que en realidad estaban vivos, comiendo 3 veces al día en campos de prisioneros en Estados Unidos. Fue una crueldad necesaria, decían los oficiales aliados. El secreto era más importante que cualquier cosa. Y durante años, esas 49 familias alemanas vivieron con el dolor de una pérdida que no era real. Harald Lange, el comandante, nunca perdonó a los aliados por eso. Cuando finalmente fue liberado en 1947, regresó a Alemania y descubrió que su esposa se había vuelto a casar, creyéndolo muerto. Sus hijos apenas lo reconocían. Había perdido 3 años cruciales de sus vidas, años que nunca recuperará. Y todo porque los aliados necesitaban mantener el secreto del U-505. Lange escribió en sus memorias que entendía la lógica militar, que en la guerra las decisiones difíciles son inevitables, pero que nunca pudo aceptar emocionalmente lo que le habían hecho. No solo le habían quitado su submarino, su honor como comandante, sino también su familia, su lugar en el mundo. El resto de su vida fue un esfuerzo por reconstruir lo que se había roto ese día de junio en el Atlántico. Pero la historia del U-505 no termina con el final de la guerra. En 1954, el submarino fue donado al Museo de Ciencia e Industria de Chicago gracias a los esfuerzos del contraalmirante Gallery, quien para entonces se había convertido en un héroe nacional estadounidense. Trasladar el submarino desde la costa este hasta Chicago fue una hazaña logística increíble. Tuvieron que transportarlo por el río San Lorenzo, a través de los grandes lagos, sorteando puentes bajos y canales estrechos. Miles de personas se alineaban en las orillas para ver pasar al legendario U-505, ese fantasma de la guerra que había estado oculto durante una década. Cuando finalmente llegó a Chicago, fue instalado como una exhibición permanente, y desde entonces millones de personas lo han visitado. Pero hay algo inquietante en caminar por ese submarino hoy. Los espacios son claustrofóbicamente pequeños. Las literas donde dormían los marineros son estrechas y duras. El aire dentro del submarino, incluso con ventilación moderna, se siente pesado, opresivo. Es imposible no imaginar cómo debe haber sido vivir ahí durante semanas, sabiendo que en cualquier momento una carga de profundidad podría convertir ese tubo de metal en tu tumba. Y aquí está la verdad incómoda que muchos historiadores no quieren admitir: el U-505 representa tanto el heroísmo como el horror de la guerra. Los hombres que lo tripulaban no eran monstruos. Eran marineros jóvenes, muchos de ellos reclutados a la fuerza, que hacían lo que les ordenaban porque no tenían opción. Klaus Müller, ese chico de 19 años, no quería estar en ese submarino. Quería estar en casa, con su familia, viviendo una vida normal. Pero nació en el momento equivocado, en el lugar equivocado, bajo el gobierno equivocado. Y Albert David, el teniente estadounidense que abordó el submarino bajo fuego enemigo, tampoco quería estar allí. Tenía una esposa en casa, planes para después de la guerra,
sueños que no incluían arriesgar su vida en el océano Atlántico. Pero ambos hicieron lo que tenían que hacer porque así funciona la guerra. Te pone en situaciones imposibles y te obliga a elegir entre opciones terribles. La captura del U-505 salvó vidas, no hay duda de eso. Los códigos Enigma permitieron a los aliados proteger convoys, anticipar ataques, acortar la guerra. Cada día que la guerra terminaba más pronto significaban miles de vidas salvadas. Pero también significó que 49 familias alemanas sufrieron innecesariamente durante años, creyendo que sus seres queridos estaban muertos. Significó que Harald Lange perdió a su familia. Significó que Klaus Müller pasó años en un campo de prisioneros, preguntándose si alguien en casa lo recordaba. La guerra no ofrece victorias limpias, solo decisiones menos horribles que las alternativas. En 1989, 45 años después de la captura, algunos de los sobrevivientes del U-505 fueron invitados al museo en Chicago para una ceremonia de reconciliación. Klaus Müller, ya un anciano de 64 años, aceptó la invitación. Voló desde Alemania, nervioso por regresar al lugar donde su vida había cambiado para siempre. Cuando entró al museo y vio el U-505 exhibido allí, se detuvo en seco. No podía moverse. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras miraba ese pedazo de su juventud, ese fantasma de metal que había perseguido sus pesadillas durante décadas. Uno de los veteranos estadounidenses que había participado en la captura se acercó a él, le extendió la mano. Klaus la tomó, y ambos hombres se quedaron allí, abrazados, llorando, dos enemigos antiguos unidos por una experiencia que nadie más podría entender completamente. Después, Klaus dijo a los periodistas que había tardado 45 años en entender que no había villanos en esa historia, solo hombres haciendo lo mejor que podían en circunstancias imposibles. Esta es la lección que el U-505 enseña si estás dispuesto a escucharla. La guerra no es gloriosa. Es brutal, caótica, llena de decisiones moralmente ambiguas y consecuencias impredecibles. El heroísmo existe, sí, hombres como Albert David que arriesgan todo por algo más grande que ellos mismos. Pero el heroísmo no borra el sufrimiento, no elimina el costo humano. Y mientras estás aquí, escuchando esta historia, piensa en cuántas otras historias como esta nunca fueron contadas, cuántos otros submarinos se hundieron con todos sus secretos, cuántos otros hombres murieron sin que nadie supiera sus nombres o sus miedos o sus sueños. El U-505 sobrevivió para contarnos su historia, pero representa a miles que no lo hicieron. Si esta historia te ha tocado, si te ha hecho pensar, si te ha hecho sentir algo real y profundo, entonces compártela. Háblales a otros sobre el U-505, sobre los hombres que lo tripulaban, sobre los hombres que lo capturaron, sobre el precio invisible de la victoria. Suscríbete a este canal porque seguiremos contando estas historias, las que importan, las que nos recuerdan que detrás de cada batalla, cada estrategia, cada victoria y cada derrota, hay personas reales con vidas reales y familias reales. Y esas son las historias que nunca debemos olvidar. El destino del U-505 después de convertirse en una exhibición de museo tiene un giro final que pocos conocen. Durante décadas, el submarino estuvo expuesto al aire libre, junto al lago Michigan, soportando el duro clima de Chicago, los inviernos helados, las tormentas de nieve, el calor sofocante del verano. El metal comenzó a corroerse, el óxido se extendía como una enfermedad, y los conservadores del museo se dieron cuenta de que si no hacían algo pronto, el U-505 se desintegraba. En el año 2004, exactamente 60 años después de su captura, el museo emprendió un proyecto masivo de $35 millones para mover el submarino hacia el interior del edificio y construir una nueva exhibición permanente a su alrededor. Tuvieron que cortar parte de la estructura del museo, usar grúas gigantescas, trabajar durante meses con ingenieros y expertos en preservación histórica. Fue como realizar una operación quirúrgica en un paciente anciano y frágil. Y cuando finalmente estuvo seguro dentro del museo, protegido de los elementos, algo extraordinario sucedió. Los visitantes comenzaron a reportar experiencias extrañas. Algunos decían escuchar sonidos metálicos provenientes del interior del submarino cuando nadie estaba cerca. Otros juraban sentir presencia, una sensación de ser observados cuando caminaban por los estrechos pasillos. Los guardias de seguridad que trabajaban en turnos nocturnos evitaban pasar demasiado tiempo cerca de la exhibición. Uno de ellos, un veterano de la Marina llamado Thomas Reynolds, contó en una entrevista local que una noche, mientras hacía su ronda habitual, escuchó claramente el sonido de botas militares caminando dentro del submarino. Se detuvo, escuchó atentamente, y el sonido se repitió, pasos firmes, metódicos, como si alguien estuviera realizando una inspección.
Thomas iluminó el interior con su linterna, pero no había nadie. El submarino estaba vacío, cerrado al público, completamente silencioso excepto por ese sonido que no podía explicar. Dijo que sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no de miedo exactamente, sino de respeto, como si los fantasmas de aquellos 49 marineros alemanes todavía estuvieran cumpliendo su deber, patrullando eternamente en ese ataúd de acero. Los escépticos dirían que son solo historias, que los edificios viejos hacen ruidos, que la imaginación juega trucos en la oscuridad. Pero hay algo en el U-505 que trasciende lo racional. Es un lugar donde hombres enfrentan sus peores miedos, donde vivieron y casi murieron, donde cada segundo contaba, donde las decisiones se tomaban en fracciones de instante con consecuencias que resonarán durante décadas. Ese tipo de intensidad emocional deja una huella, no solo en las personas que la experimentaron, sino tal vez en los lugares mismos donde ocurrió. Caminar por el U-505 hoy es sentir el peso de la historia de una manera casi física. Puedes tocar los mismos controles que tocó Harald Lange, puedes mirar por el mismo periscopio que usó para ver el océano por última vez antes de dar la orden de emerger, puedes pararte en el mismo lugar donde Klaus Müller escribió en su diario que tenía miedo de no volver a ver a su hermana. En 2019, el museo organizó un evento especial, una reunión de los últimos sobrevivientes del U-505 y del USS Guadalcanal. Solo quedaban vivos 5 hombres de ambos lados, todos ellos con más de 90 años, algunos en sillas de ruedas, otros caminando con bastones, pero todos con esa luz en los ojos que tienen las personas que han vivido cosas extraordinarias. Se encontraron en el museo, frente al submarino, y durante horas intercambiaron historias, se rieron, lloraron, se abrazaron como hermanos. Uno de los estadounidenses, un antiguo operador de sonar llamado Michael O'Brien, le dijo a uno de los alemanes que durante años había tenido pesadillas con el momento en que detectó el U-505 en su pantalla, sabiendo que al reportar esas coordenadas estaba enviando hombres a una posible muerte. Le dijo que se disculpaba por eso, que solo estaba haciendo su trabajo pero que nunca dejó de pensar en las vidas al otro lado. Y el alemán, un ingeniero llamado Werner Smith, le respondió que no tenían nada que perdonar, que todos estaban atrapados en algo más grande que ellos mismos, que la verdadera culpa era de quienes iniciaron la guerra, no de quienes la pelaron. Esa conversación resume todo lo que el U-505 representa. No es un monumento a la gloria de la victoria ni un recordatorio de la derrota. Es un testimonio de la humanidad compartida que persiste incluso en medio del conflicto más brutal. Es un recordatorio de que los enemigos son también personas, con familias, con miedos, con sueños, y que reconocer esa humanidad no disminuye el heroísmo de quienes lucharon sino que lo hace más profundo, más complejo, más real. La historia fácil es la de buenos contra malos, héroes contra villanos. La historia verdadera es mucho más complicada, llena de matices grises, de decisiones difíciles, de consecuencias imprevistas. Y es esa historia verdadera la que vale la pena contar, la que nos enseña algo real sobre quiénes somos y qué somos capaces de hacer, tanto en nuestros mejores como en nuestros peores momentos. El U-505 seguirá allí, en el Museo de Ciencia e Industria de Chicago, mucho después de que todos nosotros hayamos desaparecido. Seguirá contando su historia a nuevas generaciones, seguirá siendo un puente entre el pasado y el presente, un recordatorio tangible de que la historia no son solo fechas y batallas sino personas reales viviendo momentos reales. Y cada persona que camine por sus estrechos pasillos, que toque su metal frío, que sienta esa opresión claustrofóbica de estar bajo el agua en un tubo de acero rodeado de muerte, llevará consigo una pequeña parte de esa historia. La recordará, la compartirá, y quizás, solo quizás, aprenderá algo sobre el valor, sobre el sacrificio, sobre el costo real de la guerra, y sobre la importancia de buscar la paz antes de que sea demasiado tarde. Porque al final, esa es la lección más importante que el U-505 puede enseñarnos, que cada guerra, cada batalla, cada vida perdida, tiene un costo que va mucho más allá de los números en los libros de historia. Y si podemos recordar eso, si podemos mantener viva esa memoria, entonces tal vez, solo tal vez, podemos evitar repetir los mismos errores del pasado.